el tema este. Bien, vamos a pasar a los probióticos, al ProBio 3 Plus. Otro producto tremendamente interesante. Vamos a hablar de ello. Es un probiótico, es decir, algo que va a aumentar la flora bacteriana intestinal, que hablaremos un poquito de ella, tremendamente interesante. Es un prebiótico, es decir, va a darnos también el alimento que necesita esa flora bacteriana para estar a gusto y para crecer bien. Y tiene extracto de arándano rojo, que además de favorecer es también un prebiótico. Además va a tener una función muy importante a nivel de la función urinaria y de la prevención de esas infecciones tan frecuentes que tenemos por el Escherichia coli, por esa bacteria intestinal, ¿no? Es decir, tiene 7 cepas probióticas, las bacterias beneficiosas son las más importantes. El prebiótico tiene, que son alimento para los probióticos, correcto, y el extracto de arándano rojo. Vamos a ver algo sobre ese probiomas. Es un suplemento diseñado para favorecer la salud digestiva e inmunológica, porque todo el sistema inmunológico depende también del sistema digestivo, ya lo veremos. Equilibra la flora intestinal, ayuda a mantener y establecer el equilibrio de esa flora. Tiene un refuerzo inmunitario, contribuye al normal funcionamiento del sistema inmunitario. Ahora veremos un poquito más de ello. Salud urinaria incluye extracto del arándano rojo, conocido por sus propiedades beneficiosas para el sistema urinario. Tiene bienestar general, favorece la digestión y la absorción de nutrientes, contribuyendo a la salud general del organismo. Y me resisto mucho a esto de la IA, de la inteligencia artificial, que allá en la clínica tengo la enfermera, es fanática de inteligencia artificial y cada vez se va por todos lados más. Y yo de vez en cuando me atrevo a ver qué es lo que dice. Cuando pongo la inteligencia artificial, esto del probiótico 3 Plus, dice, los usuarios y las fuentes expertas destacan su efectividad para el bienestar intestinal y como apoyo al sistema inmunitario, considerándolo un simbiótico altamente efectivo. Y qué interesante es la flora bacteriana intestinal, cuidarla y mimarla, porque tenemos muchos problemas. Vamos a ver algo de esa microbiota, de esos microbios que vivimos gracias a ellos y están con nosotros a nivel simbiótico y que no nos hacen daño. Vamos a ver un poquito de qué se trata. Dice, en el organismo existen unos 50 billones de células y 50 billones de microorganismos simbióticos, con más de 10.000 especies diferentes, perdón. Vamos a dejarlo ya tranquilito ahí, en la esquinita, y vamos a intentar no jugar con él. Bien. Bueno, solo en la piel pueden encontrarse cerca de 1.000 tipos diferentes. Hay gente que dice que tenemos 35 billones de células, otros que dicen que tenemos 100 billones de células. Hasta hace poco se pensaba que teníamos 10 veces más bacterias, es decir, teníamos 100 billones de células y 1.000 billones de bacterias que vivían simbióticamente con nosotros. Ahora nos dicen que la relación más óptima es esta de 1 a 1. Bueno, yo cuando me dicen 50 billones de células, 50 billones de bacterias, yo siempre me pregunto lo mismo, ¿quién las ha contado? Porque yo cuando llegan a 1.000, yo recuerdo cuando cantábamos esto del elefante se balanceaba en la tela de la araña o cualquier otra historia, y cuando llegabas a 100 ya tenías a todo el autobús cuando en las excursiones del colegio ya con la cabeza un poquito fundida. Pues cuando llegas a 1.000 no te quiero ni contar, pero 50 billones, bueno, un montón. De todas maneras, esos microorganismos tienen una importancia impresionante en el funcionamiento del cuerpo. Dices que somos mucho más lo que transportamos que lo que somos, es decir, son mucho más importantes que nuestras propias células. Vamos a ver por qué, veréis. La microbiota intestinal es la más importante, la mayoría de esos microbios están a nivel intestinal. El 95% de estos inquilinos se concentran en el intestino y especialmente en el colon. El resto se reparten principalmente en la boca, piel, vagina. Distinguiremos a nivel de intestinal entre esa flora bacteriana ácida y esa flora bacteriana alcalina. Y después veremos un poquito por qué la importancia de esas bacterias para el funcionamiento del cuerpo. Pero mira, verás, la válvula ileocecal es la que separa el intestino delgado del intestino grueso. Su función principal es regular el paso unidireccional del contenido intestinal y evitar que las bacterias y desechos del intestino grueso regresen al intestino delgado. Todo esto es el intestino delgado, desemboca aquí en el intestino grueso, en el ciego, en el colon ascendente, en una historia que es esa válvula ileocecal. En el estómago tiene un pH de 0 a 1.
Ahí no pueden vivir estos bichitos. Ahí los microbios, la única que puede vivir ahí es el Helicobacter pylori, que es la única que puede vivir en un pH de 0 o 1, la única bacteria. Cuando entramos en el intestino delgado, ya cada vez va habiendo más cantidad de bacterias, más cantidad de bacterias, pero pequeñitas. A medida que vamos bajando, cada vez el ambiente es menos ácido, menos ácido, menos ácido, y puede haber más bacterias, más bacterias, más bacterias. Pero realmente estas bacterias donde explotan, el 95% de ellas o prácticamente todas, están en el colon. Y eso es una flora bacteriana ya alcalina. Ahí se degradan, se absorbe una serie de todavía de vitaminas y una serie de historias. Esas bacterias son fundamentales en la digestión de un montón de productos. Y esta válvula iliocecal es una barrera muy interesante entre toda la flora ácida del intestino delgado y la flora alcalina del colon. Cuando esa válvula se vuelve incompetente, siempre por pequeñas infecciones que provocan la dilatación de la materia, la expansión de la materia, cuando esa flora bacteriana alcalina del colon pasa hacia el intestino delgado, ¿qué ocurre? Pues ese sobrecrecimiento bacteriano, que tenemos más bacterias de la cuenta en el colon, esa alteración de la absorción intestinal y ese aumento de la permeabilidad de tóxicos y de un montón de cosas que no tendrían que absorberse porque se distiende, se dilatan los enterocitos, las células del intestino delgado. Es fundamental. Vamos a ver algo más de la microbiota. Fijaros. En principio, los seres humanos tienen aproximadamente de 20 a 25.000 genes que codifican proteínas. Ya hemos comentado que un gen es una parte del ADN que tiene la información necesaria para codificar una sustancia con una función biológica específica que generalmente es una proteína. Es decir, cuando ese gen se activa, habíamos visto como esos activadores, uno de ellos podría ser el gen NRF2 con el sulforafano, cuando se activa ese gen, entonces ese ADN se relaja, pasa su información a ARN mensajero, que sale de las células, llega a los ribosomas y los ribosomas dan las instrucciones para que se cree una proteína concreta. Es decir, todas las proteínas que tenemos en nuestro cuerpo las hemos formado nosotros, llevan nuestro sello y nuestra frecuencia y el dictamen de nuestro ADN. Es fundamental. Y entonces tenemos 20 a 25.000 genes que codifican proteínas. Un gen nos da una proteína. ¿Cuál es el problema? El problema es que el cuerpo humano tiene más de 100.000 tipos diferentes de proteínas, 150.000 se dice. Y si tenemos 20.000 genes, ¿cómo tenemos 100 o 150.000 proteínas? La mayoría. ¿De dónde vienen esos genes si no están en nuestro ADN? ¿Dónde están esos genes que codifican esta otra cantidad de más de 100.000 proteínas diferentes a las que tenemos nosotros información? Veréis. El microbioma intestinal o metagenoma, es decir, los genes procedentes de esas bacterias que tenemos en los intestinos, se han identificado más de 3 millones de genes microbianos en las heces, el 95% de ellos de origen bacteriano. En cada muestra se identifican unos 600.000 genes. Existen más de 20.000 funciones biológicas dependientes de estos genes. 6.000 de ellas son comunes en todos los individuos y necesarios para la vida. Ahí están. Somos mucho más lo que transportamos que lo que somos nosotros. Esos genes son fundamentales. Las bacterias intestinales son fundamentales. Y el problema que tenemos con esas bacterias es que cada vez son más reducidas, cada vez hay menos variabilidad. Y esto es muy importante. Por eso ahora mismo el aumento de la microbiota se da una importancia bestial. Y yo creo que hay una edad en la que siempre, siempre hay que nutrir a esa microbiota. Hay que darle esas vitaminas, ese alimento a esa microbiota. Siempre es de los fármacos más interesantes que podemos utilizar para potenciar nuestra salud. Es decir, el biogen, el ProBio 3 Plus tiene mucho sentido. Vamos a ver algo más. Es decir, volvemos a decir que en el núcleo de las células está el ADN, que ese ADN tiene 25.000 genes, que cuando se activan esos genes, cuando se activa un gen, entonces pasa su información al ARN mensajero, que lleva esa información a los ribosomas que van a construir nuestras proteínas y todas las proteínas que tenemos nosotros las tenemos que fabricar nosotros, incluido el glutatión.